lo que nos han dicho de la muerte, pues no es la realidad. La muerte es un tránsito necesario a otro nivel energético que llamamos trascendencia. La muerte no es el final. Yo he sido un médico que ha disfrutado mucho con su profesión y que me encontraba en una época muy cómoda de mi vida. Había dos cosas que me interesaban, que era tanto el aspecto físico, médico de cuerpos, como el aspecto psicológico, médico de mentes. A mí lo que es la salud mental me ha interesado mucho. De hecho, yo si no hubiera sido médico de familia, quizás mi vocación de verdad era la psiquiatría. La psiquiatría, la enfermedad mental, el comportamiento humano. Yo como médico de cuerpos, como te digo, me hice especialista en medicina de familia, que los médicos de familia somos especialistas de todo lo frecuente. Pero también, como te digo, me interesaba lo que era la mente humana, que no es lo mismo la espiritualidad ni el alma, la mente humana, y realicé en eso también formaciones. Yo tenía estructurado toda, digamos, mi vida profesional y psicológica. Para mí, la espiritualidad como tal, pues no era una cosa que me llamase la atención. Yo en este contexto, ya te digo, y en la época más feliz de mi vida, lo bueno que tiene de llevar muchos años en una empresa es que la mía es el ICS, digamos, la sanidad de aquí de Cataluña. Y entonces mi sueño era venirme aquí a vivir al Delta del Ebro. Es una zona maravillosa de España. Es como, no sé, como puede ser a lo mejor Florida para los americanos, ¿no? O California. Esto es uno de los sitios buenos para vivir. Y en este contexto yo padecía del corazón. En un proceso de no mucho tiempo, mi corazón empezó a dar señales de queja, es decir, hice una arritmia. Cuando me di cuenta, estaba medicado con un montón de pastillas para el corazón, con anticoagulantes y tenía de cuando en cuando sustos que provocaron ingresos hospitalarios. Y en eso, ya te digo, ya teniendo ingresos hospitalarios, sustos, no sé qué, y estando a la espera de una intervención de corazón que se realizó pues pocas semanas después de lo que te voy a contar, pues ya te digo, yo estaba feliz, estaba muy bien, tenía el corazón que me daba sustos, desmayos y problemas, pero nunca había habido nada extraordinario hasta que un día pasó algo. Era un 3 o 5 de marzo del año 2022, al levantarme de una siesta, yo estaba solo en mi habitación, mi esposa estaba aquí en el salón, yo pierdo el conocimiento. Pierdo el conocimiento y entiendo que no recuerdo la caída ni recuerdo nada. Y recuerdo que esa periodo de conocimiento no pudo durar allá más de 40 o como mucho 60 segundos, porque si no, no hubiera recuperado la conciencia ni el latido cardíaco. Lo que me ocurría, yo tenía es decir, me tomaba un montón de medicación, como te digo, para frenar ese corazón que iba muy deprisa por la arritmia, que era el problema que yo tenía de base. Y ya digo, como efecto de eso, de cuando en cuando me pasaban unos bloqueos cardíacos que hacía que perdiera el latido durante 10, 15 o 20 segundos, y después se recuperaba. Y si yo hubiera simplemente vuelto y no recordase nada más, pues yo pensaría, mira, me he vuelto a desmayar. Pero lo ocurrió, es fascinante. Como digo, lo que me ocurrió, si en la línea del tiempo material, ¿no? Pues yo pierdo la conciencia durante, por ejemplo, 30 segundos, ¿no? Pues en una línea del tiempo diferente, una experiencia que si tú me dices cuánto duró, yo te diría hora y media, lo que tarda toda una película, pues yo tuve una experiencia sorprendente y maravillosa. Lo primero que me ocurrió en esta línea del tiempo de la experiencia se conoce como experiencia cercana a la muerte. Hablamos de personas que cumplen los criterios de muerte, o sea, decir, si está un médico al lado, dice, bueno, pues esta persona tiene un electroencefalograma plano, tiene un paro cardíaco, no respira, no hay ningún signo vital, tiene las pupilas dilatadas, lo que sea, pues esta persona está en estado de muerte, ¿no? Habitualmente por maniobras de resucitación cardiopulmonar, la reanimación que se llama, los electroshocks, las inyecciones de adrenalina, todo eso, se consigue revertir ese proceso. En mi caso, esa reversión fue espontánea.
esa espontaneidad hace que no pueda alargarse más de 40 segundos. Porque si un corazón está parado, eso lo dice la ciencia, más de 40 segundos, ya por sí mismo, sin reanimación externa, es incapaz de volver a latir. Cuando vemos las películas, vemos que grita alguien, parada cardíaca, van allá con electroshock, le dan ahí los chispazos y venga, ya está, venga, lo hemos salvado. Mira, eso tiene poco que ver con la realidad. Primero, resulta de que de cada 10, 9 se mueren directamente, no son capaces de recuperar el ritmo cardíaco. Hay un 10, 15%, 15% de los hospitales buenos, o sea, los servicios bien entrenados y tal, de gente que se consigue restaurar un ritmo cardíaco. Pero claro, por un 15% al que lo salvan ya le vale. O sea, ya es algo bueno, pero no es que el 100% de las paradas cardíacas se recuperan si tienes electroshock, porque después está, a ver, en todo el proceso de reanimación, ¿cuánto tiempo ha estado el cerebro sin riego sanguíneo y qué daño ha ocasionado eso en el cerebro? En este periodo de esta hora y media que me parece a mí, lo primero que ocurrió es que yo me vi fuera de mi cuerpo. Quedamos que yo pierdo el conocimiento, no recuerdo nada de cómo caí, sí que entiendo que me di una serie de golpes por una serie de morados con las que después me encontré, pero no padecí nada, ¿no? Físicamente. Pero me vi fuera de mi cuerpo y viendo mi cuerpo tendido en el suelo, inerte, sin respirar, con lo cual yo comprendí, pero comprendí con naturalidad, sin ningún terror ni nada, que había muerto. Digo, bueno, pensé muerto. A partir de ahí, yo pues inicié un proceso, primero una especie de espiral y después sobre todo lo que podemos llamar un inmenso túnel o zona neutra, una zona de transición, donde yo simplemente me encontraba bien, no me encontraba ni especialmente eufórico ni nada, pero no tenía allí ninguna inquietud especial. Por un tiempo indefinido apareció una luz, yo fui llevado como si fuese llevado como una pluma al viento, ¿no? Pues fui llevado hacia esa luz y cuando yo llego a esa luz estoy en un entorno natural. Tú imagínate en la cima de una montaña y que tú ves un valle natural con unos colores muy intensos, con un inmenso bienestar, un día perfecto, ¿no? Con un cielo despejado, que todo es belleza, paz y bienestar. Pues yo ahí me hubiese quedado siempre. Si hubiera dependido de mí, pues ahí te quedas. Pero esto tiene una mecanicidad, ¿sabes? Un proceso. Y aquí, mira, aquí viene la primera cosa que yo te digo respecto a otros casos. Lo de salir del cuerpo, verse desde arriba, verse de una forma, ir a una zona de como un túnel o como un pozo o como un inmenso, que era mi caso, un inmenso lugar sin límites definidos, más bien oscuro, pero no amenazante. Esto es común, ¿eh? Y lo de llegar a un sitio en el que estar muy bien también. Pero el sitio al que llegas depende de las vivencias. La gente que ha vivido junto al mar te dicen que están en un acantilado, que están en una playa. La gente que ha vivido en unas zonas de meseta, de naturaleza, digamos, plano, de horizontes lejanos, ¿no? Pues te diría de que a lo mejor de que está en un inmenso prado, con muchas flores. O sea, yo observando, comparándolo con otras experiencias, aquí ya digamos, la mente lo arropa con entornos conocidos. En mi caso, yo vivo cerca de la montaña. Una cosa que hago con frecuencia, que he hecho durante muchos años, es ir a pasar el día a los Pirineos, que son las montañas que tengo yo cerca. Pues yo vi de aquello, ¿no? Es decir, aquello con una conexión total, con una belleza total. Y llegado a cierto punto, aquello se empieza como a neutralizar y mirando a mi izquierda veo a un amigo de mi juventud, llamado Tomás José. ¿Qué peculiaridad tenía Tomás José? Que el pobre había tenido un tumor cerebral y yo cuando lo conocí, después de la operación, quedó ciego, tenía una deformación aquí en el cráneo como consecuencia de la cirugía, tenía secuelas físicas en forma lo que se llama de hemiparesia, o sea, tenía la mitad del cuerpo contralateral a la operación, la tenía torpe, podía caminar, podía tocar, pero él, que había sido un gran pianista, un chico muy brillante,
pues con la mano izquierda, pues la acompañaba bastante bien, pero la derecha le faltaba, le faltaba fluidez. ¿Qué es lo que me ocurrió con él? Mira, yo primero lo vi guapísimo, que yo ya lo conocí después de operado y con sus déficits, y ahí estaba en su mejor momento. No había ni rastro de su cicatriz. Él veía, había entre nosotros una comunicación y un conocimiento telepático entre nosotros dos, de tal forma que yo tuve la alegría de verlo. Yo sé que esa alegría era compartida, y cuando yo fui a abrazarle, él apartó la mirada de mí y me dijo: no te pares, sigue el proceso o no podrás volver. Aquello a mí me desconcertó tanto que no lo comprendí hasta tiempo después. Mirando otras experiencias, es también relativamente frecuente que, que la persona que te recibe, o las personas, porque a veces son varias, pero siempre tienen en común que son personas queridas, son personas significativas, ¿eh? Nunca te viene a buscar ese jefe tirano, ni te viene a buscar ese cuñado al que odias, sino que quien te viene a buscar es alguien que tú amas. Y una cosa muy curiosa, y con frecuencia no he relatado, con frecuencia vienen mascotas queridas de la infancia, este perro que estabas tan unido y que se murió en su momento, ¿no? Pues te viene a buscar, ¿no? Que bien sea mascotas, bien sea personas, pero cosas que te hacen sentir muy bien, ¿no? Pues en mi caso me vino esta persona únicamente. Hay una segunda persona secundaria que no menciono, pero esta persona tenía un gran impacto sobre mí. Si tú me dices a qué persona de tu vida pues que haya fallecido, pues es para ti la más significativa, quitada de contextos familiares, mi padre, mi madre, estas cosas, pero quitada la familia, ¿quién es la persona que has perdido y más has querido? Pues seguramente Tomás José, ¿eh? Como digo, yo me lo encontré a él. Otras personas ven, y ya te digo, los abuelos, ven hermanos, ven amigos, ven mascotas. Y también, claro, esto depende de las personas a las que has querido. Incluso una cosa muy curiosa, y que cuando lo comprendí, dije: wow, es que a veces vienen personas que han sido importantes en tu vida y que tú no tienes conciencia, y que después los reconoces, por ejemplo, en una foto. O sea, yo conozco el caso de una persona que en el lecho, bueno, a la cual le vino a recoger un señor joven, amable, y que le trató con mucha ternura y mucho cariño, y al final le dijo que tenía que volver, y que no sabía quién era, y ni siquiera comentó nunca su experiencia cercana a la muerte. Y su madre, en el lecho de muerte, le dijo: tengo que confesarte algo. Y es que tú no eres padre biológico del que tú creías, el que tú crees que es tu padre, a quien tú has llamado papá. En realidad, tú eres hijo de una relación extramatrimonial con un señor que yo me enamoré perdidamente, me quedé embarazada, y cuando íbamos pues a hacerlo público y divorciarme de tu padre e irme con él, a él le pasó algo y murió. Esto pues lo dije con tu padre, ¿no? Con el que llamas tu padre, y él pues dijo que bueno, que no me preocupara, que si quería continuar a su lado, aceptaría ese hijo como propio. Y nunca habían mencionado que biológicamente no lo era. Pero le enseñó, dice: de aquello solo guardo esta foto. Y la foto que le enseñó era la del hombre que le vino a buscar. O sea, que decirte, a veces cuando dice, es que había gente que yo que yo no conocía. No conocía, pero son significativos, ¿eh? Este caso yo creo que es muy claro. En mi caso me vino este amigo, ¿no? Entonces yo le hice caso, quedé muy desconcertado, no le abracé. Como digo, hay otros casos de personas que también les dices: no me abraces si quieres volver, que si no, no podrás volver. Y entonces miré hacia mi derecha, y ahí vi un ser de luz, un ser luminoso, un ser que irradiaba compasión y aceptación, y que allí su papel no era un papel activo, de hablar, de comunicarse, de explicarme cosas, sino era como si fuera, yo te lo compararía a una especie, tú imagínatelo, una especie de antena emisora de compasión, ¿no? Y que esa compasión, esa aceptación, yo fuera consciente de ella. Pero no había un diálogo fluido, y mucho menos verbal.
todo era una comunicación telepática y yo te diría que sobre todo emocional. Mira, cuando se habla de estas ECMs, todo el mundo te dice, los que las hemos tenido, es que es casi imposible traducirlo a palabras todo esto que nosotros hemos experimentado. Y una de las cosas que yo le pongo palabras es que eh, la gente te dice comunicación telepática. O sea, yo no he visto ningún relato de CM que te haya dicho y me dijo y le dije y tal, sino más bien es y mi padre me transmitió y el ser de luz me dijo que debería devolver, ¿no? Pero no verbalmente, sino que me transmitió, ¿eh? Pues yo añadiría, a partir de mi propia experiencia, que ni siquiera no de una forma cognitiva, sino de una forma emocional, ¿sabes? Es decir, yo entonces me transmitió, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, la emoción, ¿eh? De que todo estaba bien, de que no me preocupara, ¿eh? Pero no estuvo intentando argumentarme o lo que sea, sino más bien fue como una especie de oleadas emocionales, ¿eh? Oleadas como cuando estamos adolescentes de 15 años, ¿no? Y vemos a esta chica que nos gusta, o las chicas ven a ese chico del cual se enamoran platónicamente y tal, y lo ven, ¡ah! Y tienen una emoción, pues así, en este estilo de comunicación, ¿eh? No una cosa argumental. Pues bueno, pues lo que me transmitía era compasión y aceptación, y algo así como estando a mi lado, una especie de no te preocupes a pesar de lo que veas, ¿no? A pesar de lo que pase a partir de ahora. Lo siguiente fue ver en forma de panel, y aquí hay gente que lo describe como hojas que pasan de un libro, toda mi vida. Y no solamente tomaba yo conciencia de las cosas que habían pasado, ¿eh? Sino de las consecuencias que tuvo en las personas con las que estaban involucradas esas experiencias. Te pondré un ejemplo. Pues quiero decirte de que, por ejemplo, en esto del ser de luz, yo te diría que era una especie de figura angelical, ¿no? Grande, de unos 3 metros, ¿no? No iba vestido como Jesucristo y tal, pero sí que era una especie de ángel sin alas, ¿no? Cuando uno escucha relatos de gente musulmana, te dice de que vino a recibirle el profeta Mahoma, ¿no? O tal persona del imaginario musulmán. Si te habla un judío, pues te dice que le vino a Abraham o vino Moisés, ¿no? Y si te habla un budista, pues Buda. Si te habla un budista, Shiva. Y si te habla un ateo, que también los hay ateos que vuelven, te habla una energía del universo, ¿sabes? Algo, pero que le da siempre un aspecto sobrenatural, ¿no? Sea de lo que sea y relacionado con la propia religión o creencias, ¿eh? Bueno, pues yo lo vi como un panel, pero suelen decirlo más bien esto como hojas que pasan de un libro y tal. Hay gente que dice que era una especie como de retablo de toda la vida. Y como te digo, en mi caso y en otros muchos, cuando ahondas, tuvo una cosa que era empática. Mira, yo, para dar una idea, no es que sea esta ni la única ni la principal, porque tampoco tengo ganas de airear mis momentos de egoísmo y debilidad y de menquindad, ¿no? Y ya te digo, más que como juicio moral de bueno o malo, ¿no? O justo o injusto, más bien yo te diría como comprensión de lo que mis actos habían generado, pero sin juicio, sin decir es malo y estás castigado, ¿eh? Por ejemplo, yo cuento, y lo cuento en el libro también, el caso de una camarera a la cual yo traté de forma un poco injustamente, de una forma hosca, no me sentí bien atendido, me quejé y después cuando ya tuve lo que yo quería, pues mira, me sentí tan orgulloso de que, mira, me había hecho valer delante de la camarera. Pero en realidad, yo en mi ECM salió este relato y otros muchos, que no hace falta pormenorizarlos, y en este en concreto, yo podía conocer sus pensamientos de esa forma telepática. Y sus pensamientos es, si se queja, igual me despiden. Y yo supe de que tenía un hijo de unos 8 años, y mi hijo depende de mí. Y entendí que es que ella estaba criando sola a ese niño. Mi hijo y yo no podemos vivir debajo de un puente. Y sentí la ansiedad de decir, si me despiden será una catástrofe, ¿eh?
porque ¿qué va a ser de nosotros? Entonces, a nivel físico, ella se disculpó, me dio la razón y de una forma casi con con mucho temor, ¿no? Y con y rápidamente, ¿no? De forma nerviosa, me complació y tal. Pero claro, cuando yo lo vi desde este nuevo prisma, me dio una nueva comprensión. Y aquello, y la de otros muchos casos en los cuales en muchas ocasiones estaban involucradas personas a las que yo quería y me querían, y en las cuales no me había comportado, digamos que con el amor adecuado, con el amor suficiente, me hizo sentir fatal, me hizo sentir mezquino, me hizo sentir como que yo no podía dejar eso pasar, ¿no? Yo sentí, yo tengo que arreglar esto, yo no puedo dejar las cosas como están, yo quiero volver y arreglarlo. Y entonces el ser de luz, de una forma muy, te diría yo, a la argentina, como, mira, boludo, no pasa nada, ¿no? Entonces, como diciéndome, bueno, mira, pues sabes qué, si quieres, si quieres puedes volver. Como diciendo, bueno, arréglalo porque nos volveremos a ver más adelante, ¿sabes? No me lo dijo así, pero con naturalidad. Y en ese momento yo fui hacia atrás, me sentí caer hacia atrás y me desperté digamos, o me incorporé a mi cuerpo. En un segundo. O sea, si yo tardé hora y media de llegar desde que me veo muerto en un rincón a que yo vuelva a mi cuerpo y te digo, pues esto tardó hora y media, ¿no? Pues ese volver a mi cuerpo, un instante, caer hacia atrás, como cuando tú te tumbas en el sofá, ¿no? Y que el impactar con el sofá sea estar dentro de tu cuerpo. Un cuerpo dolorido, un cuerpo torpe, porque yo tenía que salir con una cierta confusión. Y bueno, a partir de ahí yo me incorporé, interaccioné, pero me lo callé todo esto durante 6 meses. No dije nada a nadie. Unas semanas después me operé, no se me ocurrió de ir al hospital, de ir a urgencias. Estaba yo tan alucinado con mi experiencia que hice lo contrario de lo que yo hubiera hecho con cualquier paciente. Me pasa con un paciente y yo lo que hago es, digo, mira, pues vale, ahora estás aquí, tienes pulso, tienes tal, pero claro, yo esto no sé si no se va a repetir dentro de media hora, cuando yo salga por la puerta, y te envío al hospital. En cambio, yo me quedé, fui muy temerario porque aquello me podía haber vuelto a dar o al día siguiente o a la semana o conduciendo, ¿sabes? Esa pérdida de conocimiento, pero bueno, mira, aquí estoy, ¿no? Me operé, la intervención fue un éxito, mi corazón, según mi cardiólogo, funciona como nuevo, ¿no? Estuve 6 meses obsesionado con lo que me había pasado sin contar nada a nadie, y cuando al cabo de ese tiempo integré, comprendí, supe de qué iba todo esto y que volvía con una misión, lo empecé a hacer público. Primero en mi entorno familiar, mis amigos íntimos, después lo compartí en redes, esto ocasionó que otras personas se interesasen, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy la verdad es que el vídeo o los vídeos con mi experiencia, pues mira, solamente una, la que tuve con el doctor Sansegarra, si lo miras, ha tenido más de 1 millón de visualizaciones. Y esto, lo digo no que tenga mérito mío, que esto cuento la experiencia como estoy contándolo ahora, sino que es un fenómeno que interesa. Yo no esperaba eso, yo esperaba que esto se quedase en el ámbito privado y poco más. Pero bueno, la verdad es que esa reparación del mal que yo había hecho ha hecho una nueva etapa en mi vida, hizo que yo 2 años después, no tampoco inmediatamente, me jubilase. Yo llevo ahora 1 año, ahora se hace 1 año que me he jubilado y he emprendido una vida nueva y diferente a partir de todo esto, con otros nuevos valores, con otra nueva actividad. Yo lo veo de la siguiente forma. Es verdad de que hay personas que creen que existe la trascendencia y que después de la muerte ocurre el tránsito, que el tránsito significa el que tú te vas de esta vida a otro estado, que llamamos trascendencia, en el cual el yo no se disuelve, sino que pervive. Pero claro, las personas que niegan esto, lo niegan también desde una creencia,
porque la ciencia no puede ni afirmar ni negar la trascendencia. Simplemente lo que dice es, no es un objeto científico de estudio. Entonces no es que haya creyentes o increyentes, o creyentes y escépticos, sino que, en mi opinión, lo que existe son creyentes en la persistencia, en la trascendencia, o creyentes en la única existencia de la materialidad. ¿eh? Dicho de otra forma, los que creen que se apaga la luz y ya está, o los que creen que nuestra vida continúa en la forma que sea. Pues dices, a ver, la ciencia demuestra lo científico, ¿no? O sea, la ciencia te puede demostrar, por ejemplo, que hay una bajada de oxígeno en el cerebro, o una liberación de endorfinas o de neuromediadores. Eso es ciencia. Y también la ciencia puede hacer una recopilación de datos y ver los cambios que producen entre las personas que han tenido ECMs y no ECMs, o se puede corroborar la veracidad de datos desconocidos por la persona. Por ejemplo, una persona que en su experiencia cercana a la muerte tiene contacto con personas que ella era imposible que supiera que estaban muertas, ¿sabes? Entonces todo esto alimenta el misterio. Pero hay que decir que este tema, hoy por hoy, y con la ciencia que tenemos, estaría en el ámbito del misterio de la vida. ¿eh? Y podemos decir, pues sí, hay una parte que puede ser estudiada por la ciencia y hay una parte que, que no puede ser debatida por la ciencia y que podemos llamarla transpersonal, si quieres. Este ámbito, esta frontera a lo transpersonal, dije, wow, aquí se abre un melón maravilloso. y cuando yo lo descubrí, pues he continuado pues dedicando mis esfuerzos a este ámbito transpersonal. Pero partiendo de que soy una persona de ciencia, que yo he realizado y he publicado algo de investigación, que creo en el método científico, que a mí la ciencia me salvó la vida, a día de hoy con esa operación y previamente con los medicamentos, y que yo desde luego no soy anticientífico y no creo que nadie tenga que ser ni pro ni contra la ciencia. La ciencia es fantástica, pero mantengámonos en ella, ¿no? Y yo lo que digo con lo transpersonal es que eh, esto debe de comer cada uno de su plato. Es decir, la ciencia en la ciencia, lo transpersonal en lo transpersonal, y entonces hay problemas cuando a una persona científica se le intenta colar lo transpersonal como científico, o cuando una persona que tiene creencias, digámoslo así, transpersonales, no sé si todos entenderán bien lo que es este término, pues cuando tiene estas creencias transpersonales de que existe una trascendencia, de que la vida continúa, de que hay diversos niveles energéticos, ¿no? Que llegue alguien y le dice, eso es mentira, eso es falso, eso son elucubraciones de tu mente porque solo existe esto. Claro, hay que mirarle fijamente y decirle, ¿cómo? ¿Cómo lo sabes tú? Demuéstrame que solo existe esto. Yo estoy de acuerdo que esto existe, pero por favor, no te metas donde no sabes. Yo pues no soy ninguna persona experta en el esoterismo ni en estas cosas. Sí que es verdad que forma parte de nuestro, digamos, contexto cultural, ¿no? El que te hablen, el que veas en un programa de televisión sobre experiencias cercanas a la muerte. Sé que no lo he visto, pero sé que ahora en Netflix, por ejemplo, hay un documental que mucha gente me ha dicho, oh, mira, hay un documental estupendo sobre esto en Netflix. Bueno, pues seguro que sí, o sea, forma parte de, de lo que se habla, pero cuando yo comprendí exactamente lo que me había pasado, fue cuando empecé a ver YouTubes de personas que decían haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Yo había leído un par de libros en toda mi vida. El primero en la adolescencia, en el año, es un libro que salió en el año 75, a lo mejor era el 78 cuando yo lo leí, es decir, cuando yo tenía 17, 18 años, que se llamaba Vida después de la vida, de Raymond Moody. Bueno, este año se cumplen 50 años y sigue editándose igual, o sea, sigue siendo un referente. Y después aquí en España, un tal doctor Gaona hizo, hizo un libro, algo así como Cerca del Límite, o no sé, es decir, que también sobre el tema, pero que era cosas que leí en su momento, pero es que, claro, yo leo muchísimo también de eso, ¿no? Pero yo a mí lo que me puso sobre la pista es ver, sobre todo en YouTube,
también en la web, porque hay páginas dedicadas a esto, relatos que en lo sustancial eran coherentes con el mío. Puede que sean más ricos, más pobres, hay quien solamente tiene la disociación, hay quien, sobre todo, encontrarse allí con sus seres queridos o con sus mascotas, hay la evaluación que hace de su vida del ser de luz, ¿no? El propósito, pero el armazón es lo que podemos llamar el relato tipo, ¿eh? El relato sustancial, pues el mío tenía la cosa de que, no solamente de que tenía elementos, sino que es que lo tenía casi todo. Es algo que digo, mira, no sé por qué, yo recordaba muchas cosas que después te los encuentras, aunque sea con las peculiaridades personales. Todas estas matices personales que te he dicho, y sobre esto va el libro, que es un libro de autoayuda sobre esos 4 momentos que para mí son sustanciales. Yo durante 6 meses pasé lo que yo llamo la noche oscura del alma. Yo, en concreto, yo al día siguiente de tener la ECM, ante el temor de olvidarla o de falsearla, pues yo me la puse por escrito. Fue un escrito de 2 folios, ¿no? Lo que en aquel momento, pues yo recordaba, tampoco sin muchos detalles. Y resulta de que no solamente no la he olvidado, sino que ha quedado indeleblemente grabado en mí, y yo, pues, si me relajo, yo puedo reconstruir el recuerdo de la experiencia, ¿eh? No la experiencia, aquello pasó, aquello tenía un brillo que yo en mi mente soy capaz de recuperarlo, ¿no? Y una emotividad que no, porque, a ver, lo pasaría mal si tuviera todas esas emociones de golpe, pero no lo olvide, ¿eh? Es decir, está ahí, pasados esos 6 meses lo compartí, eso cambió mi vida y eso a día de hoy pues sigue también con una inercia en mí. De tal forma que esta conversación estaría alineado con mis valores de dar visibilidad a este fenómeno entre personas que no lo conocen, lo que es este fenómeno, o que simplemente quieran escucharlo de labios de una persona que dice haberla experimentado. Sí, mira, pues te digo que no solamente me cambia a mí, sino que cambia a las personas. Tanto es así que fíjate qué curioso que las personas o sea, se ha comparado las personas que tienen parada cardíaca con y sin ECM, o sea, sin relato, con relato o sin relato. Eh, está comprobado que alrededor de un 15% de las personas, solo un 15%, digamos, 1 de cada 6 de los que tienen una ECM, tienen un recuerdo, digamos, un relato, ¿no? Aunque sea solamente me vi fuera de mi cuerpo, ¿no? O sea, no hace falta que sea muy extenso, ¿no? Pero que de cada 6, 5 es que te dicen no recuerdo nada de nada, ¿no? De especial. Perdí el conocimiento y lo siguiente es encontrarme en la UBI con un montón de cables. Pues 5 dicen eso, pero 1 de cada 6 dice algo. A veces son relatos muy complejos y a veces son muy superficiales, ¿no? Los hay complejos, diría yo, el del doctor Eben Alexander, creo que se llama La prueba del cielo, ¿no? O la de Rita Morgani, digo títulos de libro, Morir para ser yo, es decir, de que son experiencias complejísimas, muy interesantes, muy, muy distraídas de leer, ¿no? Pero otra gente, pues te dice, no, yo simplemente pues me vi fuera, allí había también un señor y dijimos, mira, pues nos hemos muerto, pues sí, y después ya enseguida volví a mi cuerpo, ¿no? Esto es lo que relata, por ejemplo, una famosa psicóloga de España que se llama Alejandra Vallejo Nájera, lo puedes encontrar en internet, ¿no? Pues hay toda esa variedad. Pero ya te digo, mucha gente los hay que reconocer que no. Pero es que hay diferencias sustanciales, que ahora yo te voy a decir en genérico y te concretaré en mí, que hay entre las personas que con la misma parada cardíaca han tenido o no han tenido ECM. De tal forma que la conclusión es que las que no han tenido ECM pues siguen su vida sin ningún cambio, y las que hemos tenido una ECM vivencial nos cambia la vida. Cada uno desde su estado. Hay gente que te dice, sí, ya ha cambiado, ahora es más amable, ahora es más paciente, ahora no es tan egoísta y ayuda a las personas, ¿no?
O personas, como es por ejemplo el caso de Ben Alexander o Rita Morgagni, que es que han dedicado su vida a lo que les ha venido después, ¿no? Bueno, a difundir todo esto y ya está. En mi caso concreto, pues, y los de muchos, pues, este cambio se traduce en lo siguiente. Primero, una pérdida de miedo a la muerte, ¿eh? Mira, es normal no querer morirse. Yo no quiero morirme, ¿eh? Pero uno de cada tres tiene un miedo, pues, irracional y exagerado a morirse, ¿eh? Entonces, yo no quiero morirme, los que tenemos ECMs no queremos morirnos, la gente que ha hecho un intento de suicidio y ha tenido una ECM no repiten el intento de suicidio porque tienen otra nueva comprensión, ¿eh? Pero en mi caso, que no había un miedo irracional, no lo tengo. Y, y si tú me dices, ¿te da miedo la muerte? Te digo, mira, yo es que sé lo que me espera. Yo lo que he vivido, lo he vivido de una forma tan real que yo sé que estará no sé si habrá más gente, ¿eh? No sé si habrá solamente un ángel o habrá 5. No sé si estará solo Tomás José o un montón de gente ahí que se habrán muerto mientras tanto, ¿no? Pero sé de que voy a tener ese proceso y que va a culminar en la trascendencia, en un nivel más energético, con no sé lo que me espera. Yo he leído muchos relatos, no sé hasta dónde llega la imaginación, porque claro, la vivencia no creo que pueda llegar mucho más allá, ¿eh? Es decir, de lo que ha llegado la mía, de la experiencia de la ECM. Hay gente que dice que ha pasado meses en el cielo y ha estado allí como universidades del cielo, que han tenido toda una vida, como si tuvieran 3 meses de su vida. Mira, ¿yo quién soy para llevarle la contraria? Tú, pues será verdad, ¿eh? Pero claro, yo incorporar en mis expectativas, yo es a partir de lo que he experimentado. Entonces yo no tengo miedo a la muerte, ¿eh? Vendrá, como te he dicho antes, me ocuparé de que si tengo una enfermedad grave y que genere sufrimiento, pues tener unos buenos paliativos para no sufrir, ¿eh? Pero por lo demás, pues oye, yo ya sé que a dónde volveré, ¿eh? Será un volver a casa. Y además, oye, me hace ilusión volver a aquellas montañas, me hace ilusión volver a ver buenos amigos y me hace ilusión saber lo que me espera después, porque yo lo que espero es algo amable, es algo, es algo en lo cual yo creo que si aquí tenemos un aprendizaje, continuaremos ese aprendizaje con lo que aquí tenemos. O sea, no se ha perdido todo el amor y todo lo que hemos aprendido aquí, ¿eh? Lo que pasa que es otro nivel energético. Es como ir en tierra o nadar por el agua, ¿no? Es decir, tú cuando te tiras a la piscina, nadas y es diferente a caminar por la selva, ¿eh? No es peor, es otro nivel de moverse. Bueno, pues en ese aspecto, miedo a la muerte, fuera. Después, las relaciones interpersonales. Pues mira, te vuelves más empático, más solidario, menos egoísta. Esto es algo que se menos que te que la persona cambia. ¿Por qué? Porque, mira, el yo se disuelve. Es decirte, todo este personaje que alimentamos nosotros. Mira, yo, el doctor Morales, que mira, yo soy médico de pueblo y bueno, pues cuando se hace un acto especial, pues mira, ponen al cura, al médico, al alcalde, ¿no? Eres todo un personaje, ¿no? En el pueblo, pues eso se disuelve allí. Es decir, te ves, digamos, desnudo. Lo que pasa al otro lado es el mismo que está bajo la ducha. Es tú mismo, ¿no? Entonces dices, va, es decir, pues tanto personaje, tanto yo no tiene sentido, ¿no? Otro aspecto que en mi caso ha sido muy puntual, no es lo importante. eh, Hay gente que dice que se les acentúa mucho aspectos un poco que podemos llamar, si no paranormales, especiales, ¿eh? Más intuición. Hay gente, no es mi caso, que dicen que ven chakras, que son capaces de tal. Es decir, bueno, mira, yo en todo esto, si lo que dicen es que estas cualidades las aplican para el bien y no para el lucro, pues eso para mí tiene sentido, ¿eh? Yo, que me perdonen si hay alguno que está escuchando lo que voy a decir ahora, pero yo para alguien que dice, yo morir, veo los chakras, tengo una consulta y por, y por $200 te leo los chakras, pues digo, mira,
no es así como yo lo vivo. Se vuelve más generoso hacia las personas. Yo, por ejemplo, en mi caso, me dedico a acompañar desinteresadamente a personas en duelo, a personas que sufren trauma. No, y para eso, pues bueno, la hipnosis que estoy aprendiendo en tu academia me está siendo muy útil, ¿no? Eh, Como te digo, pero todo esto desde el desinterés, ¿no? También, mira, es curioso, hay muchos casos de divorcio. La tasa de divorcios entre las personas que pasan una ECM es del 75%. Y dices, bueno, ¿y por qué? Porque este cambio hace que aquellas ¿cómo decirte? La persona que no ha tenido la ECM no ha tenido este cambio de valores y puede crear una divergencia. Resulta de que cuando tú en tu vida previa, por lo importante era pagar la hipoteca del piso y hacer unas buenas vacaciones y poderse cambiar de coche cada 3 años, ¿no? Pero después vuelves, te cambian los valores y dicen, a ver, ¿qué precio estoy pagando yo por esto? Una vida que bien mirada tal como la veo hoy en día es, es vacía de sentido. Oye, pues a lo mejor en lugar de tanta parafernalia, pues una vida más sencilla, unos gastos más modestos, una vida más auténtica. Y cuando la persona que tienes que ha compartido tu vida hasta entonces dice, oye, que yo no quiero renunciar a mis vacaciones, que yo no quiero renunciar a esto, que tal. Entonces ahí se crea, es decir, y que a lo mejor las dos personas son faltos de espiritualidad antes y que una cultiva una espiritualidad y la persona que te acompañaba, pues claro, sigue sin compartirla y te dice, oye, es que desde que te pasó lo del hospital, es que te has vuelto muy raro y aparecen discusiones y aparecen cosas, pues claro, es natural que haya distanciamientos. Pero no del 100%, ¿eh? Yo en mi caso, pues oye, pues mi esposa, pues tiene ella en principio se manifestaba como una persona que se apaga la luz, ¿no? Y ella, dicho por ella misma, que la podía traer aquí que te lo confirmara, pero ya te lo crees tú y nuestros oyentes, pues ella más bien es decir, a ver, de otra persona dudaría, pero de ti yo sé que no me mientes. Y entonces en ella ha generado esta ambivalencia de que dice, mira, aunque mi punto de partida era este, yo hoy día, con lo que veo en ti, con el cambio que veo en ti y eso, yo es que sí que creo que aquí hay algo poderoso. Sí que creo de que realmente pueda haber. Que no significa que ni uno ni otro vayamos más a misa, ¿sabes? Es simplemente hay eso. Es decir, nosotros somos de ese 25% que continúan felices. El matrimonio es un espacio amplio donde poder desarrollarse cada uno y se tira adelante. Pero hay muchos casos de divorcio. No sé, a grandes rasgos hay estos, hay más, pero bueno, quizás otra cosa es que la gente eh, se suele desmarcar de religiones institucionalizadas, muy ritualizadas, y suele tender hacia una espiritualidad de crecimiento personal, de ahondamiento, de introspección, de solidaridad, de ayudar. Es decir, yo te diría que una espiritualidad chula, que hace crecer a la persona, no un ritualismo oye, que si no haces no sé qué ritual, te vas a perder en el infierno. No sé si me explico, ¿no? Entonces, unos valores, y mis valores son cristianos. O sea, yo leo, si yo leo los Evangelios, que es un libro muy interesante, pues, oye, pues yo veo ahí valores de solidaridad, de amor al prójimo, que digo, oye, esto me resuena, ¿eh? Pero eso no significa que, que vaya a misa cuando antes no lo hacía. Ahora dirás, o quizás alguno de nuestros oyentes piensen, uy, este tipo se ha vuelto muy místico y empieza un poco a perder aceite, ¿no? Pero mira, me ocurrió lo siguiente. En este camino de estos 3 años y medio han ocurrido una serie de casualidades, por decirlo así, que me han llevado hasta aquí. Pero claro, son casualidades tan remotas, tan especiales, que dices, oye, yo ya no sé si son casualidades o causalidades. La cuestión es que me han traído aquí. En concreto me pasó lo siguiente. Mira, un grupo, al cual conocí después de mi ECM y todo esto, pues dijo, mira, queremos hacer un evento pues científico, pero transpersonal, y vamos a tratar de regresiones y queremos que haya
alguna persona de ciencia, de validez como hombre de ciencia, pues como para un poco dar un poco de como decir, de lustre a lo que estamos haciendo, que no parezca esto que nos hemos juntado una serie de gente sectaria que aúllan a la luna, ¿sabes? Y digo, digo, pues de acuerdo. Entonces ocurrió que por una casualidad una persona falló y, y una persona de la organización dijo, oye, por cierto, ¿tú te has hecho alguna vez una regresión? Y yo digo, yo no. Oye, ¿te gustaría experimentar una? Y digo, mira, pues estaría bien. Y entonces me hice una regresión y lo que viví en esa regresión me resultó tan, ¿cómo decirte?, tan real, tan profundamente ¿cómo dice?, en consonancia con lo que yo había experimentado, que generó en mí una, una inquietud que digo, wow, pero esto es muy poderoso. Lo que aquí se vive es profundamente transformador. No fue una peliculita que yo me monté y después aquí no pasa nada. No, no, aquí ha salido todo un universo que si estaba en mí, yo no sabía que existía, y en concreto era un universo, toda una historia personal que surgía en la experiencia de de la Alemania hitleriana, y en la cual yo, eh, hipotéticamente, pero que yo lo viví como extremadamente real, yo era una persona víctima del holocausto nazi. Me quedé muy sorprendido cuando algún dato no muy profundo, no muy revelado, o sea, no incontrovertible, pero algún dato como es el nombre de la ciudad donde yo vivía, es decir, el hecho de que la sinagoga fue quemada, o sea, una serie de cosas, los pude contrastar, ¿eh? Pero ya digo, ya no digo yo de que sean relevantes para esto, pero a mí me resultó tremendamente, o sea, excitó mi curiosidad, ¿no? Y entonces vi que el proceso, la mecánica que seguía, la metodología era de regresiones hipnóticas. Y yo pensé, wow, pues esto de la hipnosis, que yo lo único que conocía era lo de espectáculo y un poquito la hipnosis terapéutica aplicada no al campo de la psicología, sino sobre todo al campo del dolor, pues, pero que yo no la he practicado. Yo simplemente sé que hay evidencia científica de la aplicación de la hipnosis al campo del dolor, ¿eh? Pues bueno, pues esto me abre un universo. Y entonces, bueno, pues busqué la mejor escuela y acabé en la tuya. Mira, mi sorpresa fue lo siguiente. Mira, yo en la academia lo que he aprendido es que la hipnosis, tal como tú la transmites, es un proceso tremendamente transformador, aplicado con la ética correcta de que cada uno dentro de sus competencias hace de aquello, aborda las patologías o las situaciones que previamente han sido eficaces, como tú nos dices, con las técnicas que tú nos dices, pues es una maravillosa herramienta, tanto en el campo de la salud mental, produciendo, y yo lo he visto, yo lo he podido constatar, eh, cambios radicales en cosas como son las fobias, la ansiedad, los estados anímicos, los traumas del pasado, esta elaboración del niño herido, esa nueva comprensión de lo que ocurre. Como te digo, yo he podido constatar que la práctica que, que tú, que tú propones con unos estándares éticos adecuados, respetando las competencias de cada persona, es una herramienta maravillosa. Y yo lo que me he encontrado es que no solamente para aquello que a mí me interesaba, que era el aspecto transpersonal, pues que es tremendamente transformador. Y ¿sabes qué? Que es que esto, ojalá hubiera tenido yo esta herramienta cuando acabe la carrera. ¿Por qué? Porque han pasado por delante de mí en 40 años casi, muchos casos que se hubieran beneficiado de un enfoque a través de la hipnosis, en fobias, en traumas, en el duelo, en el miedo a morir, muchas situaciones en las que tú nos hablas, ¿no? Es decir, a lo mejor yo
habría cosas que no, o aspectos que no serían, ¿no? De mi competencia de médico de familia, pero si yo hubiera tenido este conocimiento, yo estoy seguro que a una parte de mis pacientes les hubiera dicho, oiga, ¿quiere probar algo? A ver cómo le va para ese miedo que tiene a volar, para ese dejar de fumar, para conocer, a ver, su inconsciente con movimientos ideomotores, a ver qué tiene que decirnos. ¿Tiene curiosidad? Y yo eh, pienso, pienso que una respuesta entusiasta hubiera sido, sí, sí, claro, ya me gustaría, ¿eh? Y estoy seguro, por los resultados que estoy viendo ahora, que hubiera enriquecido mucho mi práctica, ¿eh? Y en concreto, fuera de la patología que podemos llamar médica, me has preguntado por el enfoque transpersonal, y cómo ha enriquecido. Mira, pues es extraordinario lo que he encontrado, porque desde este enfoque transpersonal, eh, para las personas que buscan el origen de un determinado síntoma, cuando lo encuentras, aunque resulta de que ya sabemos que habitualmente, bueno, la práctica nos lo dice, muchas veces se va a esta franja de entre 3 y 6 años, es mi experiencia, pero que en realidad no sabes por qué. Eso me pasó a mí en esta experiencia regresiva, que yo no tenía ninguna expectativa ni de hacerla, porque me cogieron a voz de pronto, ni, ni de, eh, digamos, a traición, ¿no? Y me puse, ni formaba parte de mis contenidos conscientes, ¿no? Y entonces aparece, como te digo, eh, una situación en el pasado que me dio una nueva comprensión de aspectos que yo no comprendía de mi, en concreto, de mi personalidad, o de mis inseguridades, o de, o de ciertas, de ciertos aspectos que yo no comprendía de mi personalidad, ¿no? Y esa nueva comprensión a mí me resultó muy práctica, porque se fue, lo que te digo, ya no solamente a los 3 años, ya no solamente al útero materno, sino a una existencia previa. Y entonces, en esta mirada transpersonal, que digo, a ver, el primer salto fue pensar que la muerte no es el fin de la conciencia, no es solamente la materia. Si resulta que yo hago una regresión y yo veo una historia previa, y yo en mi ECM, en mi experiencia cercana a la muerte, yo veo que hay una continuidad, pues nada me impide pensar, pero aquí me lo estoy, digamos, yo inventando, no lo tengo la experiencia, pero que en realidad que no haya una cadena previa de existencias y no haya una cadena posterior de existencias. Mucha gente lo cree, mucha gente cree en las reencarnaciones. Y cuando digo mucha gente, tenemos que pensar de que a lo mejor aquí en España, que no sé las cifras, a lo mejor de los 40 y casi 49 millones de personas que hay, pues a lo mejor en la reencarnación pueden creer 1 millón, por decir algo. Pero es que si nos vamos a la India, a lo mejor son 800 millones de personas que creen en la reencarnación. O sea, no es una cosa aislada, ¿eh? Y puede creer en la reencarnación alguien que tiene 4 doctorados. O sea, no es eso una cosa de ignorantes. Entonces yo lo que digo es esto: la hipnosis, tal como yo la he aprendido contigo, me permite esta exploración transpersonal del pasado. Mira, por ejemplo, algo que me ha maravillado, ¿no? Y es las profundas reconciliaciones, o las reacciones que se producen en las personas en duelo cuando haces lo que podemos llamar terapia del perdón, tal como aprendemos en tu academia, y le pones en una habitación frente con esa persona que ha perdido. Lo que ahí aparece me ha sorprendido. A veces es verdad que es muy entrañable, muy tal, pero a veces son quejas, ¿eh? Yo estoy recordando ahora a una mujer que yo creía que íbamos a tener allí una escena de profundo amor y reconciliación, y lo que salió allá es una queja profunda por esos hijos que teníamos planeado, y que por tu muerte no pudimos tener. Aquello me destrozó la vida, esos hijos que yo quería tener en común contigo, ¿no? O sea, salen estas cosas, pero lo sorprendente es el cómo se queda la gente después de esa experiencia, aunque sea transpersonal, y que ni siquiera yo entro en la, en la,
tal como tú nos has enseñado, en la polémica de que si esto es real o no. Mira, no me importa si es histórico. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se queda después de esto? Y lo que te dicen es, no, es que yo le toqué, yo le abracé, yo sentía su aliento dándome digamos, en mi cuello, ¿no? Pues estas personas en duelo o con zonas de su personalidad que no entienden, este relato lo ven tan verosímil que les transforma. Que, por ejemplo, cuando en esa terapia del perdón transpersonal, ¿no? ese ser que ya no está, le motiva, le dice el por qué actuó de esa manera y, por decir así, solucionan esos reproches que le tenían, muchas veces dice, bueno, yo ahora comprendo por qué él hizo lo que hizo. Yo ahora comprendo. Claro, si fuera solamente contenidos mentales, dice, bueno, esta comprensión, pues eso siempre ha estado ahí, ¿no? Pero en realidad, eso de que dice, de que siente como real, lo sea o no, no voy a entrar en esa polémica, lo siente como real que en esa experiencia, ese ser amado se le comunica, se autointercambian comprensiones y perdones y se le deja ir a la luz. Eso es maravilloso y la gente muchas veces me dice, oye, yo quiero más y más y más y a veces me veo obligado a decir, no, mira, es que yo no quiero que te enganches a estas experiencias transpersonales. Yo no, al revés, yo quiero que aceptes la pérdida de ese ser querido. Y esto es para poder reconciliar aquellos aspectos que te quedaban por reconciliar, ¿no? Mira, este libro en realidad es un libro de autoayuda. No es un libro solo para hablar de mi experiencia, aunque la mencione, sino que es un libro que lo que intenta es dar herramientas prácticas para el bienestar. Yo cuando estudié el tema, lo que vi es la capacidad de cambiar a las personas. Y aislé 4 momentos que eran los que la gente relacionaba con el cambio personal. Lo que hemos dicho de estar en aquel paisaje alpino, bueno, en mi caso, ¿no? Es decir, en un entorno natural, lo que es encontrarse con los seres queridos, lo que es ver toda la propia vida y tener que perdonar y perdonarse uno a sí mismo, y también el propósito, volver con un propósito. Entonces yo a eso le llamé los 4 poderes o las 4 capacidades y, y en el libro explico cómo se aplica eso a la vida diaria mediante unos ejercicios. Yo este libro, pues, son de estas cosas que no era mi plan. O sea, yo, para ponerlo en contexto, mi intención es que esto fuese, bueno, mi ECM estaba destinada a quedarse para mí y los míos y poca cosa más. Y cuando me di cuenta, pues tiene una gran difusión. Y entonces, dentro de esa misión de ayudar a las personas, yo dije, oye, pues yo esto que una experiencia singular, pero que tiene un gran poder de cambio en las personas tal como yo lo veo, pues oye, pues voy a ponerlo por escrito. Y entonces una muy buena editorial, que es el grupo editorial Penguin Random House, pues le gustó mi libro y me lo publicó. Y es que se llama Lo que la muerte me enseñó. Pero ya digo, yo si yo tuviera que poner el título, sería algo así como Lo que la muerte te, te puede enseñar para tu vida, ¿no? Es decir, o cómo la muerte puede, o la enseñanza de la muerte puede cambiar tu vida. Porque ya digo, esto va alrededor del cambio de las personas. A veces olvidamos que según lo que creamos sobre la muerte, así orientamos nuestra vida o diseñamos nuestra vida. Una persona que crea que lo importante es él y él mismo y tal, una existencia egoica, es muy diferente a una existencia que te sientes conectado con un mundo y con una humanidad y que tú estás aquí en un proceso de aprendizaje y de maduración y que lo que tú haces aquí no se pierde nada, ¿no? Sino que te lo llevas al siguiente nivel de juego, ¿eh? Si fuera esto una serie de estadios de videojuego. Entonces lo que te digo es, me llegan testimonios de los puntos que te he dicho, hablándoles de cómo les ha ayudado, pero claro, está sobre todo enfocado, si me preguntas cuál es el objeto, sobre todo al duelo, porque las cifras de duelo son tremendas. Mira, en España, te las resumo, ¿no? En España, con
con una población de casi 49 millones de habitantes, se mueren cada año unas 400.000 personas cada año, y significa que deja en duelo unos 2,5 millones de personas. Cada año, 2,5 millones de personas en España, pues sufren duelo. Y de estos 2 millones, un 10% sufre lo que se llama un duelo patológico o un duelo crónico. Es tremendo. Significa eso que 250.000 personas cada año se quedan enganchadas a su duelo y cada día están peor. ¿Y sabes tú cuánta formación en España recibimos sobre esto, sobre el duelo? Pues yo te lo digo, en mi caso, 0 horas de formación sobre el duelo. Lo que sabes del duelo es por la práctica, por esto, y te das cuenta cuando profundizas en el fenómeno, que es que lo que se hace muchas veces es lo menos apropiado. El duelo hay que saber también gestionarlo, se trata de acoger, no de aconsejar. Se trata de estar ahí en presencia. ¿Tú te quieres creer que eso mis amigos mexicanos no se lo van a creer? Que, por ejemplo, que aquí en España no existe la figura del tanatólogo. Yo no sé, tú has vivido en España, tú has oído alguna vez hablar de tanatología o de que una persona tenga duelo y vaya al tanatólogo. No existe aquí. Aquí lo que haces es ir al psiquiatra y que te haga y que te dé pastillas, o ir al psicólogo y que te haga contención emocional. Pero no existe la figura del tanatólogo, como existe en México. En México, cuando yo hablo con personas que me llaman, dicen, sí, vengo del tanatólogo. Hoy día sé lo que es, ¿no? Pues, como digo, es un tema que al menos en España está muy abandonado. En España vas a tu médico, y yo lo he hecho. Es que digo de cosas que yo he hecho. Vas con un duelo y sales con 2 recetas de pastillas para tranquilizar y como antidepresivo. Hoy día le digo, oye, tienes que expresar ese duelo en un entorno seguro. Tienes que compartirlo. Tienes que, en fin, doy una serie de cosas y sobre todo acompaño desde la presencia. Claro, esto te da otra perspectiva. Pueden contactarme a través de mi web, que es doctormorales.es, o si no la pone también en el libro. Y ya te digo, es un sistema totalmente gratuito. Yo no busco un provecho económico, sino ayudar a las personas. Y también es verdad, es que con tanto sufrimiento yo no puedo atender todo lo que hay. Todo el mundo he respondido, pero no todo el mundo puedo yo llevarle un proceso. Pero yo por ejemplo, en el duelo, y eso es algo que he aprendido de ti, y yo a las personas que nos escuchen les diría, oye, escuchar con atención lo que dice Luis sobre el duelo, porque es que es muy importante, es lo que a mí más me ha valido, ¿no? El poner, como tú propones, a la otra persona en esa habitación, tenerla frente a frente, ¿no? Es decir, el expresarse en este toma daca, el dejar que el otro se exprese y reconciliar esos reproches que se tienen, o poder expresar ese amor que, por ejemplo, en el caso de las mamás con sus hijos, bueno, es decir, hay momentos que es que, por muy terapeuta que seas, también te saltan las lágrimas, ¿no? El tremendo poder consolador que tienen, ¿no? Pues bueno, yo esto lo hago, ya te digo, de una forma altruista, pero bueno, dentro de mis posibilidades humanas. El mensaje que yo querría transmitir es que, en mi experiencia, lo que nos han dicho de la muerte, pues no es la realidad. Es decir, en mi experiencia. Es decir, la muerte es un tránsito necesario a otro nivel energético que llamamos trascendencia. La muerte no es el final. No es el final de todo. Es el final de la materialidad, es el final del cuerpo. Yo a las personas en duelo le digo, no esperes porque hay personas que niegan la pérdida y esperan que cada momento el ser querido entre por la puerta.
Pues le digo, mira, digo, lo primero es que aceptes la pérdida de la parte material de vuestra relación. El vínculo puedes seguir honrándole. Es decir, puedes seguir amando a esa persona que falta y, y además puedes tener la ilusión, que yo creo que es real, la ilusión en que cuando tú faltes, cuando te toque, no antes, cuando tú faltes, vas a tener esa conexión con ese ser querido, bien sea ese hijo que has perdido, esa mamá que te esperaba en casa con el bocadillo, ese, ese amor de tu vida, que vas a tener ese momento de conexión. Y entonces se abre otra etapa que no sé lo que será en tu caso, tampoco sé lo que será en el mío, pero sé que esto no acaba aquí.